democracia. 6:59 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a los siguientes invitados: Carlos Ferrín, consultor en comunicación política, y Gabriela Panchana, experta en comunicación política. Les hemos convidado para hablar de esto que se escucha de manera permanente: un déficit en la falta de una comunicación eficaz. Y en este primer año de gobierno se ha dicho que hay temas muy importantes que han constituido un éxito, como la vacunación contra el COVID, que no fue comunicado con una campaña oportuna, eficaz. Si se evalúa el primer año de gobierno, quisiera consultarle a Gabriela Panchana cuál sería su evaluación de esto que constituye importante, a sabiendas de que en el pasado ha habido campañas incluso poniendo de por medio la mentira. Hay que decirlo, durante los 10 años del gobierno del expresidente prófugo en Bélgica, se instalaba la mentira como verdad, cuando se repetía de manera permanente. ¿Cómo destacar las buenas acciones y también, cuando hay deudas pendientes, concienciar a la ciudadanía sobre los problemas que pudiera haber? Gabriela, muy buen día. Buenos días, Miguel, mucho gusto estar aquí. Buenos días a su audiencia, buenos días a Carlos. Creo que hay un problema que tiene que ver con la conciencia de parte del gobierno de para qué sirve la comunicación. Me parece que el gobierno confunde y piensa que estamos, digamos que ellos pueden, tal vez con su estilo mucho más parco, mucho más silencioso, como ellos mismos lo han reconocido, como el presidente lo ha reconocido, trabajar en base a resultados. Y a medida que su gestión vaya mostrando resultados, como fue en el caso de la vacunación, que en el caso de la vacunación, como era un tema, primero que se lo hizo en tan poco tiempo, y segundo que todos de alguna manera fuimos beneficiarios directos de la buena gestión o de la exitosa gestión, a pesar de que no fue comunicado como debería de haber sido comunicado, fue recibido y fue apreciado por la población. Me parece que el gobierno piensa que puede seguir de alguna manera ese patrón de generar resultados que compensen el silencio, pero ese es un error. No se puede, digamos, la comunicación, en el ejemplo o en la metáfora que utilizó el presidente del avión que lo había reparado y que ya tenía las 2 turbinas listas. El avión necesita para volar un buen clima, y de alguna manera la comunicación es la que genera ese clima que le permite despegar, volar y aterrizar al avión. Y parte de ese clima es que la ciudadanía, que somos de alguna manera los que estamos embarcados en ese vuelo, sepamos hacia dónde nos está llevando el piloto, quiénes están encargados de los diferentes de enfrentar los diferentes desafíos a lo largo de este viaje o de este vuelo. Me parece que no se nos ha presentado un rumbo o una hoja de ruta o un plan de vuelo siguiendo la metáfora del avión, y que eso es algo que nos afecta a la ciudadanía en el estado de ánimo, en la falta de optimismo, de esperanza respecto del futuro, y obviamente le afecta al gobierno para tener una viabilidad que le permita ejecutar exitosamente los planes que está llevando a cabo. Entonces, me parece que por ahí hay un primer problema. El gobierno no se da cuenta de la importancia, de la necesidad de tener no solo comunicación, sino una estrategia de comunicación, que no es, digamos, que es más importante, porque comunicación hasta cierto punto podríamos decir que tiene, en el sentido de que informa, pero informa cosas demasiado, digamos, la agenda del presidente diaria, por ejemplo, pero no nos está diciendo qué es hacia dónde nos está llevando, cuáles son los valores del gobierno, y más aún, algo sumamente importante, no está conectando con la situación que vive la ciudadanía, no nos está dejando saber que está consciente de que sabe el miedo que tenemos de salir a la calle,
que sabe la desesperación que tiene la gente por la falta de servicios públicos, y simplemente nos vuelve a reiterar cuáles son los, digamos, cuáles son las grandes cosas que van a suceder en el futuro. Pero mientras ese futuro llega, debemos saber que el gobierno primero sabe cómo estamos pasando, que nos está preocupando, y segundo, que está tomando acciones específicas para resolver los problemas de manera inmediata, que sí debería de poder hacer, digamos, no resolverlos completamente, pero el tema de la medicina no puede ser que tengamos que seguir esperando hasta que esta maravilla que nos han comentado están haciendo, que es la externalización de las medicinas, se resuelta, porque hay otros problemas, como por ejemplo la provisión de medicamentos para la gente hospitalizada, que no se va a resolver con la externalización de los medicamentos para la gente que está, digamos, en estado ambulatorio. Entonces, me parece que hay todavía un desfase entre lo que la gente necesita escuchar y lo que el gobierno comunica. Gabriela, ¿qué implica tener una estrategia para que la comunicación sea eficaz? Bueno, creo que lo primero que implica es tener un cable a tierra. Me parece que ahí también, al menos esa es la impresión que nos da, me parece que hace falta que el gobierno tenga un grupo de gente, o que si no la tiene, que escuche lo que estamos comunicando muchas personas que opinamos a diario, y que se dé cuenta de lo que está sucediendo, digamos, de cuál es el ambiente. A veces confunden, por ejemplo, cuando fue el tema de Glass, aparentemente las encuestas del gobierno les decía que la situación no era algo que le preocupaba a la mayoría de la gente, y que solamente era un tema que estaba en la opinión politizada. Sin embargo, vemos que ese tema duró más de un mes y seguía siendo un problema serio, porque tenía que ver con la credibilidad. Entonces, me parece que, en primer lugar, para poder hacer una estrategia de comunicación, tienes que saber dónde estás parado, y tienes que tener una coherencia, que creo que también ahí hay un problema. El gobierno se ha contradecido, o el presidente se ha contradecido demasiadas veces, y ha ido devaluando el valor de su palabra. El político es el valor de su palabra. La credibilidad es imprescindible. Y cuando el vocero más importante del gobierno es el presidente, no se puede caer en esos errores de decir una cosa un día y a los 2 días decir otra. Entonces, la primera fase de la estrategia es saber dónde estamos parados, cuáles son las preocupaciones y cuáles son las necesidades y las expectativas que tiene la gente. Y de ahí es generar un discurso, un mensaje que tenga relación con esto que el gobierno, por un lado, cree que es capaz de generar o de cumplir, y que se apiade, que se compadezca de lo que la gente está necesitando que se le resuelva. Bienvenido a Carlos Ferrín, consultor en comunicación política. Carlos, ¿qué haría falta y cómo mejorar la comunicación gubernamental para que esto permita que haya fluidez y conocimiento en la población? Puede ser una gran obra, como ha sido el éxito de la vacunación, pero si no existe una estrategia, como decía Gabriela Panchana, si no hay campañas comunicacionales, ¿cómo se puede hacer entender de este éxito? Buen día. Un saludo, Miguel, un saludo, Gabriela, un saludo a toda la audiencia. A ver, primero vamos a poner en contexto general para que la población que nos escucha de alguna manera entienda. Es verdad que se necesita un plan. Estoy seguro que el gobierno lo tenía, ellos son muy técnicos. De hecho, una de las políticas públicas más grandes que ha tenido este gobierno fue el plan de vacunación, en el cual ellos ejercieron un plan de comunicación casi costo cero. Era en combinación con la empresa privada, ¿no? El Estado casi no gastó dinero en el plan de vacunación porque se hizo a través de la empresa privada. Creo que sonó en esa época, empresas como por ejemplo Cervecería Nacional donaron pauta para hacerlo. Pero ¿por qué se lo hacía de esa manera y por qué razón el año 1 del gobierno de Guillermo Lasso tenía esa política de austeridad tan extrema, sobre todo en temas de comunicación, porque afectó definitivamente
absolutamente todos los departamentos de comunicación del Estado, porque había que tener toda la cantidad posible de reserva para pagar durante los primeros 100 días el tema de la vacunación, ¿no? O sea, esas vacunas no llegaban gratis al país. Recordemos que el presidente Lasso heredó el país de manos del presidente Moreno, donde definitivamente todavía estaba el país en una lista de espera y alguna serie de... Yo personalmente, que tengo más de 40 años, tenía una expectativa de vacunación por lo menos de 2 años dentro del plan que tenían originalmente en el tema de vacunación. Pero técnicamente ellos programaron su año. Todas estas cosas lo comento porque de alguna manera me he documentado alrededor de lo que ellos han hecho a través del año, ¿no? Tenían su plan de... Ellos llegaron bien hasta el plan de comunicación donde anunciaban el primer incremento del sueldo, que es la ruta para llegar a los $500 que había prometido el presidente, que es durante el primer año iban a incrementar un $25, si mal no lo recuerdo. Todo se fue un poco de alguna manera, todo se desestabiliza después de la primera crisis carcelaria, ¿verdad? Ahí se generan dos ambientes distintos. Es más o menos como es casi un disparo dentro de un centro comercial. Hay un pánico generalizado donde la gente definitivamente desencajó, el ánimo social cambia, un poco la conversación cambia y definitivamente las urgencias presupuestales del Estado, que por lo general son muy limitadas, en un año de planificación costo cero, se fueron 100% al tema de seguridad. Y a partir de ahí hay toda una ruta errática de urgencias y emergencias donde definitivamente, por más que el gobierno quería comunicar cosas buenas, siempre había una conversación de desespero porque había una situación de sangre, tenían un problema nuevo, se les había presentado una situación nueva. Recordemos que en medida de que cuando la población empieza a reactivarse, todos volvemos a nuestros trabajos, todos salimos de nuestras casas. Bueno, la delincuencia también se reactiva, ¿no? Porque ellos estuvieron encerrados un buen tiempo y al ver toda esa oferta de personas que están saliendo, definitivamente empiezan a salir por todos lados. Este nuevo mal identificado por el gobierno y al cual le decide de alguna manera declarar una guerra, que es el tema del narcotráfico, con el que, según palabras del presidente, no ha transado, no ha llegado a acuerdos, no ha querido definitivamente llegar a acuerdos directamente con ellos, como en muchos países suele hacerse para evitar derramamientos de sangre. A medida que se incautan drogas en cantidades nunca antes vistas, creo que tengo entendido que son ya más de 200 toneladas de drogas incautadas, eso tiene, por ende, es una causa que te llega un efecto, y un efecto que poco a poco se convierte en una gran bola de nieve, donde definitivamente las muertes violentas van creciendo y cada kilo que se incauta debe tener también dentro del ambiente de las bandas organizadas una causa y efecto interna, donde básicamente se empieza a explotar todo este tema del sicariato, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente eso dentro del primer año de gobierno se convierte en una especie de ruido. Eso es lo que se llama en comunicación cambio del ánimo social. Cuando hay un cambio del ánimo social, si el gobierno aumenta sus niveles de comunicación para tratar de equiparar la conversación, mucha gente hubiese tendido a tener la opinión hacia el otro lado, ¿no? ¿Qué están comunicándonos esto cuando tenemos un problema un problema de seguridad? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero tengo entendido además, para compartirles además, que dentro del año 2 del gobierno, ellos, voy y lo repito, ellos son unas personas que tienen una planificación muy distinta a la visión de comunicación que tenían los gobiernos anteriores, tanto el de Moreno como el de Correa, que tenía una jerarquía de comunicación promedio 300 millones anuales. Lo que acabo de mencionar, gobierno del encuentro, año 1 se gastó 3 millones anuales nada más. Entonces, fue una cosa demasiado mínima. Pensaríamos que de alguna manera el gobierno quiso manejar una especie de cautela, precisamente porque ellos fueron los que abanderaron el discurso del estado de la propaganda, y eso definitivamente jugó adverso, ¿verdad? No hace poco el ministro de Turismo anunció que al menos este año, a diferencia del anterior, iban a tener por lo menos 40 millones de
presupuesto, al menos para promoción turística en el tema de la reactivación. Lo hizo a raíz precisamente de la comunicación del año de gobierno, del discurso del presidente. Y tengo entendido, se va a dar una proporción similar dentro de la comunicación estatal. Entonces, va a arrancar más agresivo, va a empezar a comunicar más a propósito de esta nueva conversación donde se le exige al gobierno comunicar más, donde se le exigen más políticas de comunicación, donde se le exigen definitivamente que tome acciones para comunicar las políticas públicas. Y el plan anual, lo escuchamos al presidente dentro del discurso del año 1, ahora en el 24 de mayo en la asamblea, donde habían programas bastante interesantes para la gente, por ejemplo, los 1000 días para las embarazadas. El día de ayer, tengo entendido, lanzó ya todo un plan de carreteras hasta el año 2025. Y así sucesivamente le toca al gobierno lidiar entre la conversación de seguridad, que es un tema que efectivamente no se resuelve con comunicación. Cuando este gobierno captura 20 toneladas de droga, que es una buena noticia en teoría para el tema de seguridad, ese mismo día hay 2 sicariatos. El tema de los 2 sicariatos pesa más que el tema de la captura. Entonces, estamos ante un problema nuevo para una sociedad que no estaba preparada para esta guerra, en el cual definitivamente estamos en un estado de total alerta. Tenemos a mucha de nuestra prensa difundiendo y propagando situaciones de robos, de asalto, porque la ciudadanía lo que hace es mandarle los videos para publicar. Y eso definitivamente pensaría también que la fuerza pública todavía no estaba preparada para esta guerra. A propósito de lo que dice Carlos Ferrín, quizás no sería bueno articular una campaña eficaz, incluso convocando a los medios de comunicación, y esto es una autocrítica, para no solo dedicarse y llenarse de estos hechos que no se los puede ocultar, pero darle la verdadera dimensión cuando debiera haber una campaña que refleje una política integral para enfrentar los temas de inseguridad, pero con una campaña de comunicación que, perdón la redundancia, que acompañe a estas políticas desde el gobierno central. Carlos. Bueno, la vimos nacer el día 24, ya lanzaron una campaña nueva, de lo que pude ver, se llamaba, al principio se llamó el Gobierno del Encuentro, ahora se llama el País de las Oportunidades, y están tratando de lidiar nuevamente, lo reafirmo, con la problemática del tema de la delincuencia, ¿verdad? A mí lo que me preocupa mucho del tema de la delincuencia es que México, Colombia y muchos otros países difícilmente han podido salir del problema y a la larga empiezan a convivir con el mismo, ¿no? Entonces, ojalá me equivoque y poco a poco podamos equilibrar el tema de la balanza, o lamentablemente la población capaz se termina acostumbrando, pero no es el panorama que de alguna manera estamos esperando como ciudadanos que suceda en este país, ¿verdad? Pero en definitiva, sí, todas las políticas que ellos están tomando para este año deben tener un plan, un solo tren, como nos comentaba Gabriela, un solo plan de vocerías, una articulación general de todo para marchar hacia allá. También debe también ir por la mano de que el gobierno tiene que convertirse en ese respaldo para la ciudadanía, polarizar quizás entre los violentos y los ciudadanos. Tiene que de alguna manera acompañar y manejar la empatía con el ciudadano que espera resultados rápidos. Tiene a lo mejor que apuntar y desafiantemente en cual, así como se circulan muchísimos videos de sicariato, también ellos que ponen mucho en circulación, cómo capturan, cómo apresan, cómo están contrastando, cómo están, que la gente sienta que hay un equilibrio a la larga y que la batalla es menor proporción de lo que uno imagina, o la están ganando, una de las dos, al menos uno de los dos caminos. Y eso sí se hace, de eso sí se espera de la comunicación, un poco esta armonía con la situación del ciudadano, en la cual ellos sientan que tienen un gobierno que definitivamente los está respaldando. Hoy que el presidente estuvo en la asamblea, muchos incluso dijeron, este programa aquí no me había enterado,
no sabía que el gobierno había logrado esto. Estoy seguro que el WhatsApp del presidente le está en este momento sonando muchísimo en cuanto, ojalá hubieses comunicado mejor esto, etcétera, etcétera. Sí, el mismo presidente hizo un mea culpa que hay un déficit porque efectivamente un tema presupuestal en el año 1 no les permitió, porque imagínate, la proporción de 3 millones a 300 millones entre un gobierno y otro, definitivamente es como que vayas al supermercado con $3. Es una cosa que no te va a alcanzar para demasiado. Es decir, habría necesidad de una mayor inversión, porque eso no sería un gasto, una inversión en comunicación, Carlos. Culturalmente el ciudadano está acostumbrado a exponer a los funcionarios públicos por invertir en publicidad y eso es algo que hay que hacer una culpa como ciudadano, ¿no? Tenemos, por ejemplo, si hay una inversión de 5 millones en comunicación que se transparente a través de los portales públicos, salimos a quejarnos de que por qué, si con todo lo que hace falta armas se gastan en comunicación y por otro lado estamos reclamando más comunicación. Entonces, como culturalmente como ciudadanos también tenemos la corresponsabilidad de exigirle a nuestro gobierno que nos comunique más. Y cuando el gobierno nos diga, ok, voy a gastarme tanta plata en cumplir el mandato, no salir de alguna manera a crear el efecto contrario, ¿no? Yo pienso que eso como ciudadanos tenemos definitivamente que reevaluarnos también y no estar del bando más bien del ruido, donde salimos a quejarnos como que si se estuviesen robando ese dinero, sino que finalmente es lo que nosotros mismos estamos exigiendo como ciudadanos, que por favor nos comuniquen más lo que están haciendo. Vuelvo con Gabriela Panchana. No se trata solo de publicidad, es decir, que aparezca el presidente promocionando sus políticas, sino también cuánto debieran acompañar los ministros de Estado, el gabinete, para que se expongan por hechos concretos. Por ejemplo, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, casi desapareció luego del escandaloso caso del juez de Manglar Alto, que se acusaba, si no hubo pacto, por lo menos negligencia en una actuación oportuna, que sí hubo en la audiencia de apelación en la Corte de Santa Elena. ¿Cuánto debieran acompañar no solo la exposición del presidente, que es importante para reivindicar las buenas políticas, sino también sus ministros, sus altos funcionarios, a fin de que expongan las políticas que están en desarrollo, Gabriela? Sí, definitivamente ha habido digamos, al presidente se lo siente como el único que de alguna manera enfrenta a la ciudadanía, es el mayor vocero del país, y eso también me parece que es un error. Yo hace un tiempo, cuando veía los martes las entrevistas con el presidente, siempre lo veía porque me hacía sentir un poco más tranquila. Decía, bueno, se lo escuchaba con tanto aplomo que decía, bueno, él me daba seguridad. Pero de un tiempo acá pues comenzó a ser demasiado repetitivo, porque el problema de no tener una estrategia de comunicación es que no tienes un guión. Y entonces sales a decir exactamente lo mismo, y si eres la misma persona que estás diciendo además lo mismo, se vuelve ya demasiado tedioso escuchar. Creo que los ministros definitivamente tienen que acompañar y tienen que generar esta conversación que le dé al ciudadano tranquilidad de que están tomando en consideración las preocupaciones y las expectativas que tenemos. El tema del presupuesto, yo sí quisiera tocar el tema del presupuesto. Obviamente, pues, tener un 1% de presupuesto va a generar una diferencia brutal en el nivel de impacto y de alcance que se pueda generar. Sin embargo, no creo que el presupuesto necesariamente tenga que ver con el mensaje. Digamos, las personas que están ahí deberían de poder ser capaces de generar un mensaje que sea el mensaje correcto respecto de cada uno de los puntos que la gente necesita más información o más comunicación. Me parece que en ese sentido ha habido un error. Entonces, el presupuesto te puede generar muchísimos recursos en términos de ejecución, en términos de hacer un despliegue
de spots o de propaganda, pero el mensaje deberían de ser ellos capaces de desarrollarlo de manera que conecten, y no me parece que eso tampoco está ocurriendo. Y respecto del tema de la violencia, yo concuerdo en que es muy complicado con comunicación simplemente enfrentar un problema tan serio. Sin embargo, me parece que el gobierno sí podría y sí debería de ayudarnos a dimensionar el problema. Es decir, a saber por qué es tan complejo y además a entender por qué estamos de repente ante semejante ola de violencia, qué es lo que ha pasado desde el punto de vista del Estado. En este caso es algo bueno, que el gobierno siempre dice, nosotros no hemos hecho pacto y por eso esta es a la arremetida. Me parece que eso, como lo dije la vez pasada, es una explicación exageradamente reduccionista o simplista y más bien le genera más intranquilidad a la ciudadanía porque nos hace pensar que estamos en un callejón sin salida. Me parece que ahí, digamos, en la comunicación sí podría acompañar y sí podría ayudar inclusive a los medios de comunicación para que transmitan una historia mucho menos simple, como que el gobierno ahora incauta más droga, entonces ahora hay más violencia porque la droga está siendo incautada. Porque como decía también la vez pasada, eso podría generar que la gente diga, bueno, entonces déjenlos nomás que hagan lo que les dé la gana con tal de que no nos maten. Y no es así. No es así porque las repercusiones de haber tenido un pacto con los narcos generó toda una serie de problemas terribles sociales, de tragedias, digamos, especialmente para las familias más pobres, que deberíamos de tener un poco más de conciencia para poder apreciar a lo que el gobierno se está enfrentando. Entonces sí me parece que ahí la comunicación podría hacer algo para que seamos conscientes de por qué llegamos a estar como estamos, por qué ahora hay esta ola muchísimo más fuerte y qué es lo que está haciendo el gobierno para enfrentarlo, sin develar estrategias que por materias de seguridad no puede develarlas, pero sí creo que, especialmente con otros voceros, por ejemplo, el ministro Carrillo, en una entrevista que lo vi con Carlos Vera en el programa de La Posta, esa entrevista estaba llena de información muy valiosa, que sí generaba una sensación de seguridad, de que saben lo que están haciendo, que tienen un plan. Y creo que entrevistas como esas, por ejemplo, son importantes, reuniones con los medios, de tal manera que los medios también tengan otros elementos que aportar y no solamente la crónica roja, porque si no, la conversación es demasiado, tétrica y demasiado pesimista. Gabriela, este es un tema muy importante y en un campo muy sensible como la seguridad que está generando terror entre la ciudadanía por los niveles de violencia. Quizás cuando se valora entre una acción positiva o el decomiso de drogas o estas políticas que recogía Gabriela del ministro del Interior, se antepone en los medios un asesinato como la fiscal de Manta, es decir, no se trata de ocultar esos hechos, pero darle la verdadera dimensión y anteponer estas cosas partiendo de una política que explique mejor desde el gobierno estas acciones que está cumpliendo. Exactamente. Es decir, tratar de contar una historia un poco más compleja, porque el tema es un tema sumamente complejo y que tiene muchísimos años de desarrollo. Y también, por ejemplo, en el tema de estas fiscales que han sido asesinados, abogados que han sido asesinados, y destapar un poco los trasfondos, ¿no? Cuando asesinaron al abogado, no recuerdo en este momento el nombre, que lo asesinaron entrando al Hotel Sheraton en Guayaquil, yo me puse a leer porque enseguida dijeron que había sido abogado de alias Gerald, el mayor narcotraficante del Ecuador, que traficó 2 o 3 veces la cantidad que el Chapo Guzmán. Y era sumamente interesante leer la información, no del abogado, porque el abogado estaba haciendo su trabajo, pero de todas las ramificaciones alrededor de los casos en los que él había estado involucrado, ¿no?
Ahora, esta fiscal ha sido, digamos, estaba relacionada con la esposa o con la conviviente de alias Gerald. Entonces, si tuviéramos una historia que además de la gente que es digamos, audiencia o público consumidora de las series que están muy popular, que son muy populares relacionadas con los narcos, digamos, no creo que no le interesaría saber, escuchar y entender que en la vida real estamos lidiando con esta problemática. Y al mismo tiempo, me parece excelente idea lo que decía Carlos, mostrar también los éxitos que tiene la policía cuando decomisa, cuando desmantela bandas, como lo que pasó ayer, pero dimensionarlo, es decir, tratar de atar cabos de tal manera que la gente diga, bueno, están investigando, están siguiéndoles los pasos y estamos avanzando, hay una estrategia, porque la alternativa es sentirnos desamparados, sentirnos a la deriva, sentirnos que el gobierno no sabe lo que está haciendo, y eso es gravísimo porque a lo que apunta es a tener, digamos, como alternativa tomar la justicia por mano propia, lo cual sería una cosa gravísima. Carlos Ferrín, ¿cómo lograr articular estas campañas comunicacionales frente a hechos como los de inseguridad, en donde quien se ha expuesto con las políticas desde el presidente, y está bien para demostrar su liderazgo, sin embargo daría la impresión que no están acompañando? ¿Por qué no se exponen más los ministros, los altos funcionarios? En unos casos sí se observa eso, en otros no, virtualmente están desaparecidos de la exposición pública que es tan necesaria, Carlos. Bueno, para mi criterio, pienso que deberían aumentar, ahora que van a gozar de más presupuestos, primero de implementar toda una política de vocerías a partir de cada uno de los ministerios. Mira, la gente definitivamente, cuando tú haces los cualitativos y los cuantitativos, te dice hay ciertos problemas que me son cercanos y otros no, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando a nivel macro general, estamos hablando a la población de políticas generales. Entonces la gente dice, pero yo con eso, ¿cómo voy a comer? Tanto es así que cuando escucharon al presidente, hubieron unos cuantos planteamientos, como yo decía, el tema del programa de los 1000 días del embarazo, que va a ser un acompañamiento. La gente piensa solo en su metro cuadrado, y esto no es un tema de egoísmo, sino más bien un tema de dimensión. El bienestar que tiene la gente sobre el gobierno lo analiza a partir de cómo les afecta personalmente, individualmente en sus vidas. Te voy a poner un ejemplo. Cuando el gobierno empezó a vacunar y el presidente empezó a gozar unos niveles de popularidad de arranque del 75-73%, no es porque estaban haciendo una buena comunicación, pues, ¿no? Porque la comunicación era casi cero en la vacunación, sino que la gente siente que le estaban solucionando un problema de primera mano, porque todo uno tenía una conexión, incluso los que ya estaban vacunados, con que su abuelita no estaba vacunada. Hace un rato decía que mi expectativa de vacunación estaba muy lejana y me solucionaron el problema. Entonces la gente sentía un gran agradecimiento con esa política pública del gobierno, y por esa razón es el plan más exitoso de ellos. Pero era porque estaba en el 100% de la población en su metro cuadrado, ¿verdad? Entonces, volviendo a tu pregunta, cuando estamos hablando segmentadamente de la población, sabemos que, por ejemplo, el ministro de Agricultura no va a afectar al 100% de la población con sus noticias. Entonces va a afectar a un porcentaje importante, a un sector que necesita de alguna manera también sentir que están dentro de su metro cuadrado. En el tema de salud también, el tema de educación, el tema de comercio exterior, el tema de seguridad, que es latente, sí está todo el tiempo dentro del metro cuadrado de cada uno, y por esa razón en este momento los niveles de popularidad del presidente están en sus mínimos del 30%. Para lograr ese efecto, como tú dices, tienen que implementar por lo menos una campaña dentro de las proporciones de la base poblacional más grande, ¿no? Entonces, temas de salud, temas sociales, temas urgentes, tema de medicina, como van a arrancar ahora el tema de la externalización, que tú puedes ir con tu receta a la farmacia de la esquina y te van a despachar gratis tus medicinas, como lo ha comunicado el presidente, pero eso arranca después. Entonces,
Eso va a modificar ese efecto de que el gobierno no me está atendiendo, que el gobierno no me escucha, que el gobierno no está sintonizado conmigo. Y eso se hace definitivamente aumentando ese ancho de banda de comunicación. Si ellos antes tenían un producto semanal de lanzamiento, si pudiesen tener uno por al menos los estratos más grandes sociales equilibrado, lograrían volver a estabilizar el tema, porque sí es cierto que el tema de comunicación, de seguridad todo el tiempo nos tiene la atención. No es cierto que nos estén asaltando a todos los días. No es un tema definitivamente que solo está dentro del miedo de la gente, y ese sí está dentro del metro cuadrado de cada uno, tratando de explicarlo para que todo el mundo lo pueda entender. Pero en efecto sí, el gobierno tiene que aumentar sus vocerías. Es verdad que el presidente en este momento es la voz cantante. Y también es bueno, porque imagínate que si fueran solo los ministros y no el presidente, o hay un equilibrio 50-50, quizás mucha gente estuviese exigiendo que el presidente se involucre más. Pero no tienen ese problema en este momento, no tienen ese problema, no tienen problema de corrupción, no tienen problema, muchos problemas que usualmente solemos estar hablando los gobiernos. Este gobierno no lo tiene, pero es muy difícil salir a decir, a comunicar que no eres corrupto. No es una cosa que definitivamente solo está dentro de cierto sector, de cierto segmento de la población, y cierta gente está comentando. Hoy por hoy estamos hablando del déficit de comunicación. Tengo entendido que lo tienen ya corregido, que poco a poco están arrancando con más políticas de comunicación. Esperemos como población, lo dije hace un rato, lo aceptemos bien, y que sean súper asertivos con el tema de las vocerías. Recordemos que solo hemos tenido un vocero presidencial y no fue algo que salió tan bien. Es un tema que se modificó y tienen que manejarlo bastante bien. Y eso, yo pensaría que en medida que estamos acercándonos a políticas públicas que estén más cerca del metro cuadrado de la población, que causen más satisfacción, que causen más tranquilidad. Por ejemplo, el tema de la cedulación es un tema que no todo el mundo tiene que ir a sacar una cédula, pero existe dentro de la convención. Pero igual, del otro lado, en el extremo de la cuerda, no nos olvidemos que también existen fuerzas políticas y de oposición contrarias al presidente, que también tienen una capacidad extraordinaria de comunicación, que contracomunican, que están en este momento buscando generar un humor social para poder afianzar sus aspiraciones de revocatoria. Y no es solamente la poca comunicación o el poco presupuesto que tuvo que enfrentar el gobierno, sino también una oposición dura, y a veces el gobierno se abre más frentes y se convierte mucho más dura después. No, y luchar también contra una comunicación sostenida de muchas mentiras. O sea, y podemos citar en casuística, Carlos, el tratar de negar la relación del gobierno de Correa con el contralor procesado en la Corte de Florida. Es decir, ahí no hay argumentos. Sin embargo, repiten eso. Uh-huh. Totalmente, todo el tiempo, ¿no? Ellos tienen una narrativa bastante potente. Están tratando de posicionar que ellos no fueron corruptos, sino que son otros los corruptos. Están tratando, si tú analizas el discurso de oposición, están tratando de posicionar que existe un Estado absolutamente colapsado, que debería cesar al presidente. Y muchas veces terminamos acompañando ese discurso porque efectivamente armonizamos con eso. Uh-huh. Y ellos terminan de alguna manera logrando sus objetivos, ¿no? En eso también tenemos que ser súper críticos y analíticos también. Bien, muchas gracias por ilustrarnos sobre un tema de la importancia de la comunicación oportuna, que haya campañas comunicacionales a fin de que sea mucho más eficaz de lo que se hace hoy. A Gabriela Panchana y a Carlos Ferrín, expertos en comunicación política, muchas gracias como siempre su participación en la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias a ustedes. Muy amables. 7:37 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo con el doctor Pablo Solínez Moreno a propósito de cumplirse hoy precisamente un año de la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Y qué se ha hecho luego de este año? Una herramienta importante, pero ¿cómo debiera implementarse? Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Cada día Ecuador pierde 10 millones de dólares